Bueno, estoy aquí en Gran Turismo Automoción, acaban de entregarme el coche. Ha quedado increíble. Esto que me veis sudar no es del calor, que también, sino es de cómo ha quedado. Os pongo los planos que lo vais a flipar. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Perdóname que este vídeo no sea de coche, va a ser de temas de tablas de planchar, porque me ha llegado una tabla de planchar un tanto curiosa, que estáis viendo aquí. Así que vamos a abrirla. Lo que pasa es que es verdad que con esta curvatura yo no sé si van a entrar las camisas bien por aquí. Vamos a abrir esto. Vamos a ver qué es, la verdad. Tengo curiosidad, la verdad. No sé exactamente qué es. ¿Qué pensáis que es? Ponme en los comentarios ahora mismo qué piensas que es. Bueno, ya lo tenemos aquí. Esto, como estáis viendo, es una réplica en fibra del alerón alto de Eclipse, que es el alerón GST. Vamos al coche y os voy a explicar la diferencia entre este alerón y el que tenemos ahora mismo. El alerón que tenemos ahora mismo, que es el bajito, si os dais cuenta, ocupa el maletero, pero es que también ocupa las aletas. El alerón que nosotros vamos a poner lo que hace es una curvatura, termina aproximadamente aquí, hace curva y termina allí. De hecho, se suele meter un poquito para adentro porque esta zona, al hacer curva, no se ponen las bases lo más pegado aquí atrás, porque si no la curva se quedaría fuera. Así que esto lo vamos a hacer con los grandes de Gran Turismo Automoción Córdoba, que son un taller especializado en pintura que pintan increíble. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a quitar esta parte de aquí de alerón, vamos a quitar esta parte de aquí de alerón, esta parte de aquí, y de paso vamos a alisar el limpia trasero que no me venía, pero que no lo quiero en este coche, y la antena. Todo esto que vamos a hacer es llevárselo desmontado para que directamente lo que hagan sea soldar una chapita por dentro, echar un poquito de masilla para rellenar y se pinta. Se tienen que pintar la aleta, el portón y el alerón. Así que nada, queda aproximadamente una semana para que eso ocurra. Por lo tanto voy a guardar el alerón aquí en perfecto estado. Lo voy a poner tapadito para que no se me resfríe. Deseando estoy de ver el trasto ya terminado. Vamos a ponernos a desmontar el alerón. Primero tenemos que abrir el maletero. Quitamos la cartonera que hay dentro y quitamos el alerón y el limpia lo vamos a quitar, y luego quitamos las laterales para poder quitar estos dos soportes que tenemos aquí, y de paso voy a anular la antena, porque la idea es que todo esto sea lise, que tengamos nuestro alerón alto y que dejemos esto completamente liso. Así que nada, vamos a abrir el maletero y vamos a ver qué grapas tendrá esto, porque esto seguramente saldrá tirando. Vale, para quitar esto, aquí veo un tornillo, ahí veo otro, esos dos tornillos también, y los demás serán grapas. Así que vamos a coger una llave vieja, que yo creo que es esta. Vamos a empezar a quitar tornillos. Por cierto, aquí hay... Se ve que aquí hay una grapa o algo que se haya caído en aquella que mal puesta, así que nos va a venir bien quitarlo. Coño, qué fácil ha sido quitarlo. Vale, estas son el tipo de grapas que tenemos que tener, y eso es el alojamiento sin la grapa, porque seguramente las grapas, como os dais cuenta, están puestas ahí, así que las vamos a quitar y las vamos a dejar colocadas aquí para no perderlas. Bueno, veo este tornillo es de los traseros, que está aquí también, que aquí está cogido con un tornillo pequeño que no sé qué hace ahí. Aquí veo otro tornillo, que es el que está sujetando aquí delante. Luego en medio, aquí, veo el tornillo que sujeta el maletero por en medio. Pero el que no llego a encontrar es el tornillo que debería estar aquí, que puede que esto esté pegado. Tiene pinta de que estará pegado y que no habrá tornillo, porque yo por aquí no lo veo. Así que nada, vamos a empezar a quitar tornillos y le pegamos un tironcillo. Vale, los dos tornillos quitados, este de aquí de en medio también y el de aquí. Me ha dado la impresión de que esto ha hecho el amago de salir. Vale. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos el alerón quitado. Aquí teníamos esta zona como con un poco de pegamento. Aquí no había nada, no había ningún tipo de tornillo ni nada en esta zona delantera. Y para quitar el limpia, pues tenemos aquí nuestro cableado. He quitado esa tapa, que es como aquella que va hacia allá hasta el fondo, que la tengo aquí, como os dais cuenta, exactamente igual, con las mismas grapas de plástico, que de hecho no está en ninguna partida, me ha sorprendido. Tiene ahí un tornillo, que ese tornillo venía aquí arriba. Y nada, lo que vamos a hacer pues va a ser buscar si hay conector por allí, si no directamente cortamos el cable, pero lo dejamos encintado, ¿vale? Para que no nos vaya a hacer ningún tipo de corto. ¿Por qué? Porque vamos a alisar el maletero y esto ya no va a volver a usarse. O sea, da igual el cableado como se quede, porque una vez alisemos y dejemos todo liso aquí atrás,
ahí no se va a quedar un hueco para el limpia, por lo tanto el limpia ya no se va a usar. Así que vamos a cortar el cable. Aún así el cable no tiene muy buena pinta, pues si os dais cuenta está entero como cortado, soldado, encintado, en fin. El cable tampoco tiene súper buena pinta. Vamos a buscar el cable, cortamos si hace falta y nos ponemos a quitar esto ya. Ya tenemos nuestro cableado suelto. Esto es una llave 10, sigue siendo una 10, ¿no? Sí, vamos a quitar el limpia. Y lo que nos queda es quitar esto de goma. Dios, ha salido volando. Le he empujado con el destornillador y voló. Perfecto. Vale, para quitar este interior lo primero que hay que hacer es quitarle esos dos tornillos y ya tenemos acceso a la copela. Y aquí vemos que tenemos dos tornillos ahí arriba. Esos tornillos seguramente hay que sacarlos. Aquí también debajo habrá algún tornillo por ahí, otro también por aquí. Vamos a sacar este fondo completo y vamos a ir quitando cositas, porque tendrán que quedar tornillos escondidos por todas partes para que podamos sacar esto bien. Vale, hemos levantado y aparecen más tornillos. Tenemos un tornillo aquí, tenemos otro tornillo aquí atrás. Vamos a quitar la parte central porque seguramente también que ocupe tornillos de los laterales y continuamos. Vale, por la parte de arriba lo que tiene son grapas y ya hemos quitado todos los tornillos. Tenemos aquí esta bombilla lateral. Vale, pues ya lo hemos quitado. Este era el cable de esa luz lateral. Y aquí tenemos la bajada y el depósito del limpia. El depósito del limpia trasero va por aquí, que es este depósito de aquí abajo. Y este es el mecanismo de la antena, que es lo que queremos quitar. Si te das cuenta, ese es el mecanismo de la antena. Así que vamos a ponernos a desmontar. Tiene aquí unos tubos. Y el alerón le estoy viendo aquí unos tornillos laterales, que yo no sé si son estos tornillos lo que tiene o tiene algo más por aquí abajo. Vale, con estos dos tornillos laterales se puede sacar el alerón, ¿vale? Lo que pasa es que esto tiene aquí un soporte, que es este soporte que estoy viendo aquí, que hay que desmontarlo ahora y quitar estos tornillos. Pero yo creo que tiene toda la pinta de que no hace falta desmontar esta zona interior aquí, porque como aquí no tenemos antena y nada que anular, simplemente lo que hacemos es sacamos nuestro alerón, sacamos nuestro soporte y ya está todo hecho. Que por cierto, este alerón lo pondré en venta porque este alerón no tiene ni un golpe ni un roto. El alerón está genial, la verdad. Ya tenemos el soporte fuera. Para anclar el soporte del alerón hay aquí como una especie de grapa, que a ver si por ahí abajo podéis verla. ¿Veis? Son esas grapas que estáis viendo ahí, que están aquí arriba. Así que vamos a intentar pegarle un tironcito con un alicate a ver si podemos sacarla y dejar los agujeros libres. Lo único que hay que hacer es pegarles un apretón y cerrarlas, porque al final las grapas cuando entran se abren, entonces las apretamos y ya está, y empujamos y salen hacia afuera. Vale, pues ya tenemos completamente quitado todos los soportes. También tenemos aquí una pequeña grapita. Esto ya se ha quedado solucionado. Vamos a hacer la antena y una vez terminemos pasamos a aquel lado y lo quitamos. No está haciendo muchísimo tiempo, pero es algo que yo lo estoy haciendo despacito para hacerlo bien, y al final pues con esto, con la tontería de quitar el alerón, se nos puede ir 1 hora y media fácilmente. Si hacemos un ahí en plan speedrun, mejor se hace antes, ¿no? Pero bueno, si lo hacéis con tranquilidad, dejando los tornillos en su sitio y no teniéndolos aquí todos ordenados como los tengo yo, se hace guay. Vale, pues para desmontarlo tenemos que quitar una tuerca que hay ahí y otra tuerca que hay aquí abajo, y ya esto debe salir en principio. La conexión de la antena viene por aquí, o sea, ahí se queda la preinstalación de antena y entra aquí. Por lo tanto, si algún día queremos poner alguna antena, pues ya sabemos que se nos queda guardado en el coche ahí dentro, por si queremos poner la típica que va por el cristal o algo. Y ya está, esto está desmontado. También tenemos que quitar aquí que hay un cable de masa, que hay un negativo que va directamente allá al fondo, como estáis viendo, y yo creo que una vez quitemos eso debe salir fácil. Vale, pues la antena, la parte superior tiene esto, que esto sale a rosca y es la única manera de sacar la antena. Yo me ha costado sacarlo porque esto no podía darle vuelta, estaba como muy pegado a la goma y he tenido que pegarle un par de forcejeos hasta que ya he conseguido poder sacarlo. Ya tenemos nuestra antena fuera. Vale, pues ya tenemos todo desmontado. Ya como estáis viendo tenemos aquí eso desmontado. Esta zona también la tenemos desmontada, que de hecho lo curioso es que la cogida, esa izquierda, estaba hecha con esa chapa, que esa chapa es original, y la cogida del alerón derecho estaba hecho con dos pletinas. Entiendo que no la encontrarían, la perderían o se rompería y lo hicieron de manera artesanal. Estaba sujeto y no se caía, así que estaba bien hecho, pero bueno, las pletinas eran un poquito cutres. Pero bueno, ya está, ya tenemos también esta parte quitada. Aquí arriba también lo tenemos, y lo que he aprovechado es para limpiar aquí dentro, porque aquí teníamos el bote de limpia, que el bote de limpia entra por aquí, que de hecho aquí tengo que hablar con los del taller para que esto me lo tapen, porque cuando entraba agua
Lo que ocurría era que al no tener tapón entraba agua en el depósito y el depósito del limpia estaba lleno de agua hasta arriba. Entonces de vez en cuando rebosaba y me lo metía aquí abajo, por eso tenemos esas partes con óxido. También era porque este que estáis viendo aquí, ese manguito, o sea, ese tubo, como estáis viendo, está doblado. Tengo que encontrar manera de quitar esa abrazadera porque el tubo está de lado. Entonces el tubo habría que encontrar manera de ponerlo para que se pusiera recto, pero vamos, comprar otro tubo porque se cogió forma. Lo que ocurría era que por aquí el agua no bajaba bien y por eso una vez nos encontramos piedrecitas, las piedrecitas estaban atrancadas ahí. Ya está limpio, pero aún así ese tubo me gustaría rehacerlo. Se lo voy a llevar completamente vacío, yo me voy a quedar con todas las piezas que he desmontado, las guardaré y ya cuando esté terminado lo montaré yo. Más que nada es porque lo que quiero es que el taller lo haga lo más rápido posible para no complicar la vida, entonces se lo voy a llevar todo completamente desmontado. Ya yo simplemente lo que tienen que hacer es soldar por aquí, poner el alerón y ya me encargaré yo de colocar esto, porque es verdad que aquí lo que es un popurrí de tornillos, todos completamente diferentes. Todo lo que voy a hacer va a ser, lo voy a guardar y voy a hacer una selección de tornillos para cuando llegue el momento de montar todo esto, que tengamos los tornillos normales y no que aquí haya un tornillo de una manera, aquí haya otro, en fin. Así que nada, voy a poner el alerón, lo vamos a superponer encima y vamos a ver cómo queda. Bueno, pues ya tenemos el alerón puesto encima. He tapado, como habéis visto, los agujeritos con cinta, pero ya podéis ver cómo queda el alerón en el culo del coche. Va a quedar increíble, ¿eh? Ya me estoy imaginando el rollo que va a tener. Uf. La verdad es que el alerón en este coche es necesario. Era algo que pensaba que no iba a poner, pero al final no voy a tener más remedio, porque viste mucho el culo de este coche y el aeroncito tan alto. Así que nada, hoy es sábado, como he dicho. Nos vamos al lunes a llevar este coche al taller para pintarlo y poner su alerón. Bueno, chavales, ya vamos camino de llevar el coche al taller. Tengo muchísimas ganas de dejar el coche ya y de ver cómo queda el alerón. Estoy deseando. Además verlo negro, porque ya lo hemos visto de color blanco, pero no es lo mismo. En fin, vámonos para Gran Turismo Automoción. Y bueno, ya estamos aquí en Gran Turismo Automoción Córdoba. Os voy enseñando todo el procedimiento que han hecho ellos con distintas fotos que me han ido mandando. La verdad es que ha sido todo muy fácil porque me han mandado fotos y me han ido explicando todo poco a poco. Así que os lo voy a comentar yo. Lo primero que hicieron pues fue quitar toda la pintura, si había algún resto de masilla, absolutamente todo de la zona de los agujeros donde estaba el antiguo alerón, donde estaba la antena, donde estaba todo, absolutamente todo, también en limpia. Y el siguiente paso que tomaron era poner una chapa por dentro, por debajo, e ir soldando por encima, haciendo un cordón hasta que se quedara la chapa fija. Una vez hacían eso, ya rellenaba con un poquito de soldadura esa diferencia de altura. Al meter la chapa por debajo, pues ya sabéis que un poquito de diferencia de altura hay. Una vez terminaban de soldar, el siguiente paso es lijar todo para dejarlo completamente plano y ya entonces se le echa un tratamiento y lo que se le hace es echar un poquito de masilla en el caso de que sea necesario para alisar todo ese tipo de aguas que nos acaban saliendo lógicamente después de estar soldando. Aquí lo estoy viendo ya con la imprimación tirada y ya se pusieron con la colocación del alerón. Hasta ese momento fue todo coser y cantar, pero llegó la pesadilla. La pesadilla fue que el alerón que yo compré estaba mal hecho, que de hecho es uno que está en Wallapop que se puede comprar, y mi recomendación es que os esperéis a uno original. O si lo compráis de fibra, aseguraros que sea de buena calidad, porque como estáis viendo, la diferencia de altura que había en este alerón de fibra era bastante grande. Entonces, pues lógicamente ya no solo tuvieron que hacer todos los de tapar agujeros y todo, sino que aparte tuvieron que modificar el alerón para que encajara perfectamente, porque tenía bastante descuadre. Como digo, ahí no son milímetros, ahí había centímetros directamente. Aquí, como estáis viendo, ya tienen en el maletero un agujero hecho y otro premarcado de las propias cogidas de la base del alerón. Y aquí estáis viendo la modificación de la base que usaron fibra, bueno, para solucionar todo ese problema y todo ese alerón que venía mal hecho. Y bueno, aquí tenéis la pinta que tiene el alerón ya modificado y listo para ponerse en el coche para entrar a pintura. Bueno, aquí ya tenéis el alerón imprimado, estáis viendo cómo queda, no tiene nada que ver con la altura que se le quedaba antes, que se quedaba súper levantado. Y ya el siguiente paso pues es meterlo a cabina de pintura y empezar con el empapelamiento, como estáis viendo aquí, que se empapela el coche. Vais a ver cómo se queda, porque claro, el tema es que al tener que hacer la aleta y el maletero, pues lógicamente lo que hacen es pintar absolutamente todo para que no se note ese cambio de color y se quede en perfecto estado. Y bueno, ya lo tenéis aquí empapelado, ya el siguiente paso lógicamente es empezar a tirar pintura, empezar a tirar barniz. Ya veis que se pintó por un lado lógicamente el alerón y por otro lado el coche, y luego se unieron ambas. Y bueno, aquí os habrá un vídeo para que veáis el efecto de la pintura. La verdad es que la pintura a nivel de color es preciosa, y por cierto han conseguido el color increíble, exactamente igual que el que tenía.
Buenas noticias, chavales. Tienen listo el Eclipse, vamos a por él. Bueno, estoy aquí en Gran Turismo Automoción, acaban de entregarme el coche. Ha quedado increíble. Esto que me veis sudar no es del calor, que también, sino es de cómo ha quedado. Os pongo los planos que lo vais a flipar. Y bueno, desde aquí por supuesto dar las gracias a Gran Turismo Automoción, a todo el equipo por haber hecho esto posible, en especial a José, que ha sido la persona con la que he tenido yo contacto, por la forma de trabajar tan buena que ha tenido, por cómo lo ha hecho todo, con todos los vídeos, todas las fotos, lo fácil que lo ha hecho, entregarme el coche tal y como me lo ha entregado. No hay diferencia de color entre aleta y puerta, en fin, está el coche de infarto. Así que nada, mil gracias a todos por estar aquí, espero que el vídeo haya gustado. Si es así, déjamelo por aquí por los comentarios, dejadme qué os ha parecido y bueno, darle un buen follow a Gran Turismo Automoción Córdoba, que es el taller, para que podamos hacer distintas cosas en el futuro, que se vienen cosas muy guay. Así que nada, gracias a todos por estar aquí, hasta luego.